Perfecto. Entonces, recapitulemos un poquito lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior analizamos qué propiedades tenía la irradiancia para la aproximación de Fraunhofer a partir para un arreglo de fuentes dispuestas una al ladito de la otra, pero de manera continua, es decir, infinitamente densa, dispuestas a lo largo de este eje, el eje Y, a lo largo de una distancia D grande, D mayúscula. Esto era simétrico respecto al plano XZ, entonces este tramo era de un largo D sobre 2, y este tramo era de un largo D sobre 2, y lo que analizábamos era qué patrón de irradiancia teníamos en esta pantalla situada a una distancia R respecto del centro de la línea de fuentes para la aproximación de Fraunhofer, es decir, para el campo eléctrico lejano. Entonces, habíamos visto el principio de Huygens-Fresnel y lo aplicamos para una distancia grande, y en ese caso se hacían dos aproximaciones. La primera aproximación, la más tonta, diríamos, se hacía sobre la amplitud, y decíamos que todas las ondas secundarias contribuían en el punto P de la pantalla con una amplitud que era la misma, ya que proveniendo de los distintos puntos del arreglo de la línea, todas más o menos recorrían la misma distancia, que era parecida a R. Pero que teníamos que tener más cuidado en cómo aproximábamos las diferencias de fase entre las contribuciones de las distintas fuentes cuando llegábamos acá, porque justamente se generaba el efecto de difracción producto de las diferencias de fase entre las fuentes al llegar al punto P. Entonces, reemplazábamos R por R grande em, em, con D por el seno de tita. Entonces, a eso lo reemplazábamos, y así obteníamos la aproximación de campo lejano. Luego integramos, o sea, promediábamos en el tiempo y sacábamos el patrón para la, para la irradiancia, digamos. Y en particular vimos un caso que era un caso límite en donde el largo de la línea de fuentes era mucho mayor, era muchísimo mayor que la longitud de onda con la cual trabajamos. Acuérdense que la fuente también tenía que ser eh, monocromática, es decir, de un solo color, y que en el caso de la luz, para un medio homogéneo, el aire, bueno, cualquier cosa que sea homogénea, decir una determinada longitud de onda implica decir una determinada frecuencia, porque están relacionadas por una relación de dispersión tal que la velocidad de propagación, la velocidad de fase, es constante. Entonces eso establece una relación unívoca entre la longitud de onda y la frecuencia. Entonces, ¿qué pasaba cuando D era mucho más grande que lambda? Bueno, ese patrón de difracción que estaba extendido en todo el plano de la pantalla se colimaba, digamos, colapsaba todo hacia un plano, hacia el plano ZX, como si estuviera emitiendo una sola fuente situada en el centro del arreglo de la línea de fuentes, y provocando y generando solamente el patrón de difracción en el plano ZX. ¿Por qué pasaba esto? Porque eh, el, el, ¿cómo se llama? El denominador en, en el factor que acompañaba la amplitud dentro del patrón de difracción, eh, se hacía que al aumentar D comparado
a lambda, el patrón de difracción en las direcciones perpendiculares, en las direcciones, digamos, paralelas, mejor dicho, en las direcciones paralelas a la línea de fuente, todo el patrón se fuera achicando hasta ocupar un espacio muy cercano al plano XZ. Entonces, es un poco antiintuitivo pensar que el patrón de difracción de una línea de fuente para D mucho más grande que lambda termina disponiéndose en la dirección perpendicular a la línea de fuente. Eso quiero que se acuerden, que no es que porque está la línea de fuente el patrón de difracción va a estar en la dirección YX, en el plano YX, sino que es justo el plano perpendicular a la disposición de la fuente, para esta aproximación. Bueno, entonces, esto nos va a servir mucho para plantear el problema de difracción por una rendija. Entonces vamos a ver ahora difracción de Fraunhofer para una rendija. Entonces el arreglo experimental es el siguiente. Tenemos una fuente situada a la izquierda, muy lejos, de tal manera que los frentes de ondas que llegan a esta pantalla que tiene una abertura de largo L, esta es la abertura es este rectángulo que ven acá, de largo L y de ancho B larga. Los frentes de onda que llegan aquí son planos, entonces una parte del requerimiento de Fraunhofer está ya satisfecho, y el otro es que la distancia desde la ranura hasta la pantalla donde evaluamos la irradiancia sea muy larga, sea muy grande, y este es el caso también. Entonces, ¿qué propiedades va a tener esta abertura rectangular? Bueno, el primer requerimiento va a ser que trabajemos con luz visible. Entonces, eso va a ser del orden de varios cientos de nanómetros. Acuérdense, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Ahora, la abertura, el largo de la abertura, L, vamos a dejarlo en el orden de unos centímetros. Eso es 10 a la menos 2. Entonces va a haber, son 10 a la menos 7 con 10 a la menos 2, una diferencia de orden de magnitud de 10 a la menos 5. Entonces, el largo L, este largo L va a ser 10 a la 5 veces la longitud de onda, con lo cual se va a cumplir la condición que escribíamos acá, que D es mucho más grande que lambda. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el patrón de difracción a priori va a quedar dispuesto a lo largo del plano XZ, es decir, del plano perpendicular a, si tenemos una disposición continua de fuentes coherentes a lo largo de la distancia L. Eso ya lo vamos a ver. Pero a priori, entre L y lambda se da la misma situación que entre D y lambda que vimos en el caso anterior. En cuanto al ancho, el ancho va a ser de algunos cientos de lambda. O sea que ahí el orden de magnitud del cociente entre ellos va a ser de 10 a la 2. Entonces va a ser bastante más chico B que L. Y B va a ser mucho más cercano a lambda de lo que es L. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente para tratar este problema? Bueno, imaginar que las fuentes secundarias que se ubican en la ranura están dispuestas de manera vertical con un largo L, dispuesta de manera vertical con un largo L, una al lado de la otra hasta llenar la distancia B. Entonces yo voy a representar las ondas secundarias que emergen de la ranura como una colección
de fuentes coherentes, es decir, que tienen todas la misma frecuencia, la misma longitud de onda, y que tienen una diferencia de fase inicial al salir de acá igual a 0, lo cual está completamente satisfecho si llegamos con una onda plana cuyo frente es paralelo al plano del obstáculo que vemos acá, donde está la ranura. Entonces, si llego yo con una onda plana y el plano de ese frente de onda es paralelo a esto, entonces quiere decir que a todas estas onditas secundarias del principio de Huygens-Fresnel le puedo imponer la condición de que salgan todas con la misma fase inicial. Entonces voy a sumar el efecto de esta línea de osciladores coherentes más esta línea de osciladores coherentes, todas ellas dispuestas de manera continua. Es decir, yo acá las separé para que vean más el detalle, pero en realidad lo que estoy suponiendo es que están todas continuamente dispuestas una al lado de la otra hasta llenar la distancia B. Ahora bien, por lo que acabamos de ver, el tener líneas de fuentes coherentes de largo mucho más grande que la longitud de onda equivale a tener fuentes puntuales sobre el eje Z, una por cada una de las líneas, que producen un patrón de difracción, cada una de ellas, un patrón de difracción en el plano ZX. Entonces lo que hago es aplicar esa aproximación. Entonces, en vez de tener la colección de líneas de carga, de líneas de fuentes verticales, las simplifico representándolas por fuentes puntuales, cada una de ellas dispuestas a lo largo del eje Z, que es el eje que divide las líneas en dos partes iguales, como habíamos visto antes. Entonces, estas fuentes van a generar, como les digo, ondas que van a viajar mayormente en el plano ZX, es decir, perpendicular al eje Y. Un plano como el que está indicado acá en esta sombra celeste. Entonces, de vuelta, eso indica que el patrón de difracción se va a dar en esta dirección sobre la pantalla, una dirección perpendicular al eje Y. Es decir, habrá muy poca difracción fuera de este plano, hacia arriba del plano y hacia abajo del plano. Producto que L es mucho más grande que lambda. Y con eso voy a concentrar la onda que va a difractarse, y la difracción es justamente la interferencia entre las distintas ondas secundarias. Todo ese patrón va a colapsar sobre el plano XZ. Perdonen que machaque con esto, pero es importante recordarlo. Bueno, a todo esto va a aparecer un ángulo θ. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la expresión para la irradiancia dependía de un parámetro beta, y que ese parámetro beta adentro tenía información sobre D, sobre lambda y también sobre θ? ¿Y qué va a ser θ en este caso? Bueno, θ va a ser el ángulo que se mide sobre, porque ya colapsó porque por culpa de la aproximación colapsa el patrón de difracción. Entonces yo voy a fijarme en puntos que estén sobre ese plano, sobre el plano XZ, y cómo ubico cada punto en ese plano con el ángulo θ. El ángulo θ me va a dar la dirección del punto en donde estoy evaluando la difracción, medido ese ángulo desde el eje X. Para un lado positivo, para el otro lado negativo. Entonces, ese ángulo θ medido sobre el eje XZ a partir del eje X. Sobre el plano XZ a partir del eje X. Bien. Entonces,
Ahora, habiendo colapsado cada una de las líneas verticales de fuentes coherentes, me quedó ahora una línea horizontal de fuentes coherentes. Colapsé la primera línea en un punto, la línea contigua en otro punto, etc. En una serie continua de líneas verticales, cada una colapsando en una fuente sobre el eje Z. Entonces, de esa manera, colapsándola toda, formé ahora una nueva línea de fuentes coherentes, pero ahora dispuesta a lo largo del eje Z de un largo B. Entonces, el problema vuelve a ser equivalente al que analizamos antes, nada más que ahora tenemos tenemos un largo B en vez de un largo L. Pero ahora la condición, ya que B es mucho más grande que lambda, no la podemos aplicar, porque ya B ya empieza a ser más cercano a lambda. Entonces, eso quiere decir que el patrón de difracción no va a colapsar al eje X, sino que por el contrario se va a manifestar a lo largo, bien paralelo a la distribución de fuentes. Ya lo analizamos al problema y nos daba esto. Y en función de tita ya indiqué cómo lo medimos, y depende de tita a través de beta. Entonces, I0 es la irradiancia de una de las fuentes, seno de beta sobre beta al cuadrado. ¿Y qué es beta? Beta es K, donde acá está la información sobre la longitud de onda, por B, que es el ancho de la rendija, dividido 2. Eso multiplicado por el seno de tita. Entonces, ¿de qué depende beta? ¿Depende solamente del seno de tita? No, depende también de B, es decir, del ancho de la ranura, y también de la longitud de onda que consideremos, obviamente. Bueno, ¿y qué es lo que veo? Lo que veo sobre el plano de la pantalla, ahora sí en la misma dirección en la que están dispuestas las nuevas fuentecitas que yo colapsé, es esto. Veo un máximo ancho en el centro, justo donde cruza el eje X a la pantalla, y una serie de guiones cada vez más débiles en intensidad hacia los costados dispuestos de manera simétrica respecto al eje X. Entonces, la irradiancia va a venir dado por me va a dar, este esquema de irradiancia es lo que yo veo acá, es la cantidad de energía que atraviesa la pantalla por unidad de tiempo y por unidad de área. Entonces, veamos este patrón en términos como una curva en función a un parámetro que me dé la posición sobre la pantalla. Entonces, uno de los parámetros que más se usa es graficar, es el seno de tita. El seno de tita es el seno del ángulo que yo puedo medir directamente en mi laboratorio. Tita es algo físico, algo bien claramente medible. Es decir, pongo mi dispositivo, pongo el eje X, que es el eje de simetría, y luego mido qué ángulo hay entre el eje X y el punto, y la dirección al punto en donde yo estoy evaluando la difracción medido desde la rendija. Entonces, grafiquemos I de tita a partir de graficar I versus el seno de tita, y para ver qué forma tiene esa función, veamos sus máximos y sus mínimos. Entonces, hay varias cosas que ya sabemos. Primero, la irradiancia es un valor definido positivo por definición. ¿Se acuerdan? La irradiancia dependía del
cuadrado del módulo del campo eléctrico total en el punto P, al cual luego integramos a lo largo de un tiempo mucho más grande que el periodo de oscilación de las ondas. Entonces, I va a ser siempre mayor o igual a 0. Cuando tengamos interferencia destructiva máxima, vamos a tener un valor de I que va a ser 0. Entonces, a partir de esta forma funcional, bueno, veamos los máximos. Bueno, para empezar tenemos un máximo en θ igual a 0, lo cual ocurre si, solo si, beta es igual a 0. Porque beta depende del seno de θ. Entonces, si yo me fijo en θ igual a 0, es decir, el punto en el que el eje X cruza la pantalla, ahí tomo el límite para beta que tiende a 0, entonces el límite para beta que tiende a 0 del seno de beta sobre beta da al cuadrado, da 1 al cuadrado, con lo cual I me da I0, que es el valor máximo aquí en la rendija, aquí en el centro, perdón. Entonces ahí tenemos un máximo. Después, a medida que me voy apartando de esos valores de beta, a partir del valor de beta igual a 0, eso va a ir bajando y voy a tener mínimos cuando esta cantidad de acá se anule. Si me aparto de beta igual a 0, ya para ambos lados del eje X, beta va a ser distinto de 0, por lo tanto voy a llegar a un 0 para I cuando se anule el seno de beta. ¿Y cuando se anule el seno de beta? Cuando el seno de beta vale más menos pi, más menos 2pi, más menos 3pi, más menos 4pi, etc. ¿Qué quiere decir? Cuando beta vale más menos npi, con n que pertenece a los naturales. Acuérdense que el 0 no entra, porque en beta igual a 0 hay un máximo. Entonces, si en los mínimos beta vale más menos npi, eso implica que el seno de los ángulos de las direcciones en donde van a estar esos mínimos va a valer más menos npi por 2 sobre k por b larga. Que lo que hice fue escribir beta de un lado, beta para los valores mínimos igual a npi, a más o menos npi de este lado, y al escribir beta paso k por b dividiendo y paso el 2 que dividía multiplicando. Ahora desarmo este k es 2pi sobre lambda, entonces me dice que el seno de los ángulos, el seno de las direcciones en las que yo voy a tener el mínimo, los mínimos del patrón de difracción en donde la irradiancia va a valer 0, van a valer más menos, o sea, hacia un lado del eje X y hacia el otro del eje X, un número natural, que va a ser 1, 2, 3, etc., la longitud de onda que voy a estar manejando, dividido el ancho de la rendija. Entonces, en este gráfico, que no es exactamente en función del seno M, bueno, más o menos, porque es la posición sobre la pantalla, acá en esta figura no tiene la convención del hedge, pero sirve para ver que los θ mínimos, por aproximación, al ser la distancia de la rendija a la pantalla muy grande, los senos de θ mínimos pueden representarse como la posición sobre la pantalla en distancia, que se llama Y acá, dividido L. Pero simplemente les pido que se fijen en los valores de θ para los mínimos del patrón de difracción. Vamos a tener un θ mínimo acá, y un θ mínimo acá, un θ mínimo acá, y un θ mínimo acá. Este va a ser el mínimo de primer orden, este va a ser el mínimo de segundo orden, y así sucesivamente para los distintos valores de n, que acá es m. Y fíjense que para pasar de
ym a seno de tita m, hay que simplemente dividir I2 por L. Entonces recuperamos los mismos valores que habíamos puesto acá. Entonces tenemos el tita del primer mínimo es lambda sobre b, el seno del tita del primer mínimo es lambda sobre b, hacia el lado de los positivos. El seno del tita mínimo del segundo orden va a ser 2 lambda sobre b, y así sucesivamente. Y para el lado de los tita negativos, para el otro lado, vamos a tener los mismos órdenes equidistantes respecto al eje X, que es el que tenemos acá. Bien. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hay una pregunta? A ver. Todo bien, bueno, me alegro. Bueno, nos falta, ya hablamos entonces de el máximo central y de los mínimos, pero no les hablé de los otros máximos, que ustedes ya pueden ver acá. Ustedes se imaginan que si hay entre dos mínimos tiene que haber un máximo. Entonces, ¿cómo encuentro yo esos máximos? Secundario sería, si este es el máximo principal, ¿cómo encuentro los máximos que están entre dos mínimos? Entre dos mínimos que no sean los dos mínimos de primer orden. El máximo central está entre los dos mínimos de primer orden, pero entre el mínimo de primer orden y el de segundo orden, hacia un lado y al otro del eje X, también voy a tener máximos. Entonces, ¿cómo aparecen esos máximos? ¿Cómo los puedo ubicar? Bueno, lo que vamos a hacer es sacar los máximos locales a partir de la derivada de I, del perfil de I respecto a beta, ver cuándo se anula, es decir, vamos a derivar esta curva respecto a beta, que es más o menos lo mismo que derivar respecto al seno de tita, para lambda constante y beta constante, es más o menos lo mismo, y voy a ver dónde la tangente es paralela al eje beta o al eje del seno de tita. Entonces, donde la derivada es 0. Entonces, me va a dar varios valores, me va a decir que la derivada es 0 acá también, porque acá hay un mínimo y acá hay un máximo. Así que voy a tratar de derivar y diferenciar de la derivada cuáles son los valores mínimos que me hacen que la derivada sea 0 y cuáles son los valores de máximo que me hacen que la derivada sea 0. Para así hallar este punto de acá, este y todos los subsiguientes a un lado y al otro del eje X. Entonces vamos a derivar y ver qué da. Derivemos entonces esta expresión que está acá. Esta de acá. Derivada respecto a beta. Bueno, y queda la derivada no es muy complicada, nos da esto, nos da 2 por el seno de beta que multiplica a una resta. Esta resta es beta por el coseno de beta menos el seno de beta. Y abajo hay un beta al cubo. Entonces, para que toda esta expresión se haga 0, y ya me saco encima el máximo central, que es cuando beta vale 0, o sea que esto ya puede ser distinto de 0. Entonces, no me queda otra que, o bien, DI a dB es 0 porque seno de beta es 0, o DI a de beta, perdón, es 0 porque beta por el coseno de beta menos seno de beta vale 0. Entonces, vamos a tener, aparte del máximo en beta igual a 0, vamos a tener los mínimos que ya dijimos, que ya habíamos encontrado, que es cuando el seno de beta vale 0. Entonces, cuando el seno de beta vale 0, es cuando tenemos los mínimos, que eso ya los encontramos.
Entonces, lo que nos queda son los máximos, y los máximos van a ser los valores para los cuales esta resta vale 0. De vuelta, DI a de beta se hace 0 cuando esto es 0 o cuando esto es 0. Cuando esto es 0, tenemos los mínimos que ya encontramos. Entonces, los máximos se van a dar cuando esto sea 0. Entonces vamos a plantear la ecuación beta coseno de beta menos seno de beta igual a 0. ¿Está? Ahora lo planteamos y el problema es que llegamos a una ecuación que no tiene una solución analítica, sino que tiene que tener una solución numérica. Entonces, fíjense que esto se podría resolver gráficamente si yo grafico en un gráfico cartesiano beta en función de beta, es decir, la función beta, la función identidad, y superpuesta la función tangente de beta, también graficada en función de beta. Y veo dónde se cruzan las dos curvas. Entonces, fíjense, acá está cómo sería la tangente de beta en función de beta, me da todas estas curvas, y por otro lado, la función beta en función de beta, que es la función identidad. Y bueno, ¿y dónde se cruzan? Se cruzan en 0, se cruza un poquito antes de 3pi sobre 2, un poquito antes de 5pi sobre 2, un poquito después de menos 3pi sobre 2 del otro lado, etc. Es simétrico, son simétricos los puntos de intersección. Acá les pongo los tres primeros, las primeras raíces de la ecuación. Más o menos, serían las primeras 6, las 6. Sería más o menos 1.43 pi, más o menos 2,46 pi, más o menos 3,47 pi. Y eso es, fíjense, que ¿dónde estaban los mínimos? Los mínimos, habíamos dicho, estaban en beta igual a pi, 2pi, 3pi, etc. Entonces fíjense que entre dos mínimos, el máximo cae no exactamente en el medio, porque ustedes podrían haber dicho, sí, César, esto es re fácil, lo saco gráficamente. Fíjense, el máximo está prácticamente a mitad de camino entre dos mínimos. Entonces sí, el máximo está en I1 más I2 sobre 2. Y no es tan así, es casi a la mitad de camino, pero no es exactamente a la mitad de camino. Entonces, para mostrarlo tenemos, para el caso de, acá en beta, tenemos dos mínimos consecutivos, el mínimo en pi y el mínimo en 2pi. Entonces, este máximo que está acá, el de 1.4303, es un poquito más chico que 3pi sobre 2. Es un poquito más chico. 3pi sobre 2 es 1.5 pi. Entonces es un poco más chico. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el máximo está un poquito corrido hacia el centro, digamos, respecto al punto equidistante entre dos mínimos. Pero es más o menos aproximado, sí. Si uno tuviera que graficarlo, no está mal si uno pone los máximos secundarios más o menos a mitad de camino entre dos mínimos. Está bien. Pero para que se den una idea que no es exactamente la mitad de camino. Y bueno, entonces ya está, ahora sí, ya ubicamos dónde están los mínimos y dónde están los máximos. Y ahora, ¿cuánto valen en intensidad esos máximos? Sabemos que los mínimos, para los valores mínimos, la irradiancia vale 0. O sea que todos los mínimos tienen el mismo valor de irradiancia.
irradiancia nula. En esos ángulos la diferencia de fase entre las fuentecitas secundarias que atraviesan la ranura es completamente destructiva, es tal que da una interferencia destructiva, por eso mata todas las contribuciones en esos puntos, y en los secundarios entran en fase algunos y eso permite que haya una interferencia constructiva, pero que es cada vez menor, como vemos acá, cuanto en intensidad a medida que me alejo del eje X. Entonces, lo que puedo hacer es simplemente graficar cuánto vale seno de beta al cuadrado sobre beta cuadrado para los valores que hallé de los máximos. 1.43 pi, 2.46 pi, 3.47 pi, etc. Y expreso todo en unidades de I sub 0, es decir, si I sub 0 vale 1, ¿cuánto en porcentaje vale el máximo que le sigue al máximo central en la intensidad del segundo máximo, o del máximo que está justamente a la derecha del pico central? ¿Qué porcentaje de la intensidad del pico central tiene? Bueno, fíjense, es simplemente evaluar esta expresión de acá usando el valor de beta que está acá, el valor de beta que está acá. El primer máximo a ambos lados del máximo central es de un 5% en intensidad del máximo central. O sea que es una porción muy, muy pequeña de la intensidad del máximo central. El máximo central concentra la mayor parte de la energía irradiada. Luego, el máximo siguiente es menos de un 2% del máximo principal. Entonces pasé del 5% a menos del 5%, a menos del 2%, y después en tercer máximo es menos del 1%. O sea que el máximo es mucho más grande en intensidad que el máximo central, es mucho más grande en intensidad que los máximos secundarios. Bueno, ¿y eso por qué pasa? O bueno, intentaré mostrar al menos qué pasa con las fases de las ondas secundarias en el caso del máximo central y en el caso del primer mínimo. Fíjense, en el máximo central, todas las ondas secundarias viajan desde las fuentes secundarias hasta la pantalla y llegan todas en fase. Entonces llegan todas en fase produciendo el máximo en x igual a 0. Ahora, cuando tengo un mínimo, el primer mínimo, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que para que me dé 0 la irradiancia, eso indica que todas las ondas que salen tienen que irse anulando al sumar sus campos eléctricos sobre la pantalla para que me dé una irradiancia justamente nula. Entonces, ¿cómo es que sucede esta anulación de los campos en el primer mínimo? Bueno, y ahí lo interesante es que el primer mínimo ocurre cuando beta vale pi, ¿no? Eso quiere decir que beta, que vale k por b sobre 2 por el seno de tita, valga pi. ¿Y qué implica eso? Eso implica que si yo estoy mirando en esa dirección donde está el mínimo, voy a tener a mitad de la rendija a mitad de la rendija voy a tener una diferencia de fase
respecto a la onda secundaria que está saliendo de este extremo, de esta punta de la rendija, a la mitad de la rendija voy a tener una diferencia de fase de media longitud de onda. Y la diferencia de fase entre esta onda de acá y la última, la que está acá abajo, ya al lado del otro borde de la rendija, voy a tener una diferencia de camino. Estoy hablando en términos de lambda, así que es diferencia en términos de camino. Acá la diferencia de camino va a ser de medio lambda y acá la diferencia de camino va a ser de un lambda. Entonces, acuérdense qué pasaba cuando yo tenía dos ondas tenían la misma longitud de onda y yo las corría en distancia media longitud de onda, como ocurre entre esta y esta. ¿Qué pasa cuando las corría en media longitud de onda? Se anulaban. Entonces, esta onda de acá, que difiere de esta en un camino de media longitud de onda, estas dos se van a anular. Entonces, se van a ir anulando de a pares los campos eléctricos sobre la pantalla P. Este campo eléctrico, el proveniente de este borde, se va a anular con este del medio. Ahora, este que está arriba, que tiene una diferencia de camino menor a lambda, se va a anular con el que esté un poquito más arriba de este que está al medio. Entonces, este se va a anular con este se va a anular con el tercero, y así sucesivamente. Entonces, al llegar al borde, a este borde de acá, este se va a anular con el del borde de allá arriba. El de casi al medio se va a anular con el de acá arriba. Entonces, se van a ir anulando de a pares, que van a estar en antifase, y de esa manera voy a tener el primer mínimo. Con los mínimos subsiguientes va a pasar lo mismo. Y esto también vale en la dirección menos θ1. Se va a dar la misma situación, nada más que a la inversa. Ahora, ¿qué pasa con los máximos? Para los máximos que no son el máximo central, no va a haber va a haber algunas de estas ondas que estén en fase y otras no. Por eso es que, y en la medida en la que θ vaya creciendo, la cantidad de ondas que van a estar en fase va a ser menor. Y por esa razón voy a tener máximos de amplitudes cada vez menores. Entonces, bueno, esto es cómo surgen los mínimos y los máximos en función de la diferencia de fase que se produce entre las ondas secundarias, dependiendo en qué dirección estoy mirando. Bien. ¿Qué pasa ahora si yo, en vez de usar luz a una determinada longitud de onda, paso a través de la rendija luz blanca? Es decir, un conjunto de ondas con distintas longitudes de onda. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que para cada lambda va a haber un patrón de difracción. Ahora, ¿esos patrones de difracción son coincidentes o no son coincidentes? ¿Ustedes qué dicen? Si yo, por ejemplo, tengo este patrón de difracción para un determinado lambda, la distancia en seno de θ de los mínimos al centro, ¿va a ser la misma para distintas longitudes de onda? Exacto, Ignacio y Patricio. Muy bien, no va a ser la misma, porque las posiciones que se miden en función de θ dependen de lambda. Entonces, los beta, en un principio los beta, en función de beta va a ser lo mismo, pero cuando yo lo grafique en función del seno de θ van a ser distintos, porque justamente los valores de los mínimos en términos del seno de θ dependen de lambda. Entonces, si yo tengo un
en términos de beta va a valer lo mismo, pero en términos del seno de tita, que es lo que yo mido en el laboratorio, porque yo mido el ángulo, usar un lambda más grande o usar un lambda más chico me va a dar distintas posiciones para los mínimos y también para los máximos. Entonces, si yo uso un lambda más chico, digamos, dentro del espectro visible, más cerca del azul, el patrón, el primer mínimo va a estar más cerca del centro que si yo usara el rojo, que corresponde a un lambda más grande. Entonces, los espectros en los máximos secundarios van a aparecer espectros en los máximos secundarios. Acá va a estar, voy a ver, en vez de ver un máximo de un determinado color, voy a ver un degradé con azul de este lado y rojo de este lado. ¿Por qué? Porque los mínimos y los máximos van a depender de lambda sobre b. Y el azul es un lambda más chico y el rojo es un lambda más grande. Entonces, ¿y qué va a pasar en el centro? En el centro van a interferir constructivamente todos, se van a volver a juntar, entonces en el máximo central voy a ver luz blanca y voy a empezar a ver espectros, es decir, separados los colores de la luz blanca en los máximos subsiguientes, en los máximos secundarios. Entonces fíjense, esto es lo que se ve con luz monocromática, es decir, si uso una sola longitud de onda, veo esto. Veo lo que yo ya les mostré. Para una longitud de onda fija, un máximo central que concentra la mayor parte de la energía y los máximos secundarios de mucha menor energía, decayendo en función del ángulo tita. En el caso de luz blanca, voy a tener un centro de luz blanca y después voy a tener los máximos entre dos mínimos. Los mínimos van a estar acá, acá, acá. Y en los máximos voy a tener el lado más cercano a la parte central en azul y el lado más lejano en rojo. Y así voy a tener dispersión en los distintos colores en cada uno de los máximos secundarios, no así en el máximo central. ¿Se entendió? ¿Ahí tienen alguna duda? ¿Hay algo que no quedó claro? Bueno, genial. Bueno, creo que es un buen momento para parar acá. Vamos a descansar un ratito. Si quieren, retomamos a las 11:10. Así que aprovechen para descansar un poco. 11:10, nos vemos de vuelta. Vamos a continuar la clase de hoy. Ya vimos entonces en qué consistía el patrón de difracción producido por una rendija de largo L, mucho más grande que la longitud de onda, que cualquier longitud de onda, en particular del rango de longitudes de onda de la luz visible, y de ancho B, un poco más cercano en tamaño a la longitud de onda, igual, bastante más grande, del orden de 100 veces más grande que la longitud de onda de la luz visible. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos dos rendijas idénticas, separadas por una distancia que vamos a llamar A. Entonces, imaginemos que la pantalla en donde se hacen estos dos orificios
es esta, y los dos orificios son idénticos, tienen un largo L, mucho más grande que lambda, un ancho B, ambas tienen un ancho B, y la separación la medimos desde la mitad de la ranura 1 a la mitad de la ranura 2, y le damos a esa distancia el nombre de A. Entonces, bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos que suceda? Bueno, esperamos que cada rendija por separado va a generar el patrón de difracción que vimos anteriormente. Si yo agarro y tapo una de las, ilumino estas rendijas, observo en la pantalla y tapo una de ellas, bueno, voy a ver el patrón de difracción de una rendija. Si tapo la otra, voy a ver el patrón de difracción de la otra rendija, igual el que vimos en la primera parte de la clase. Y bueno, ¿y qué pasa cuando dejo las dos sin obturar? Bueno, lo que va a ocurrir es que en cada punto de la pantalla se van a sumar los campos eléctricos de las fuentes secundarias de la primera rendija con los campos eléctricos de las fuentes secundarias de la segunda rendija. Y es probable que, al estar separadas a una distancia A, que esos campos interactúen e interfieran entre ellos, además del fenómeno de difracción que cada una de las rendijas produce. Entonces, probablemente esto va a generar un patrón de difracción un poco más complejo que el que teníamos para una sola rendija. Vamos a ver en qué consiste ese patrón de difracción. Volvamos entonces al principio de Huygens-Fresnel y veamos qué sucede cuando estamos mirando un punto muy, muy, muy lejano, donde un punto en el que evaluamos la intensidad, la irradiancia. Ese punto está muy lejano, entonces la dirección vista desde la rendija, la dirección de ese punto, es para todas las ondas secundarias que emergen de las dos rendijas, la dirección es la misma prácticamente. Eso sucede porque está muy, muy lejos el punto en donde evaluamos la difracción, en donde evaluamos la irradiancia. También acuérdense que la aproximación de Fraunhofer también pide que las ondas que lleguen a la pantalla que tiene las dos rendijas sean planas. Es decir, y es más, que el frente de onda llegue al mismo tiempo a la rendija 1 y a la rendija 2, con lo cual se satisface la condición de que ni bien salen las ondas secundarias, ni bien se emiten, la diferencia de fase inicial entre cualquiera de estas ondas es cero, y que solamente se va a producir interferencia o difracción producto de la diferencia de camino que haya entre ellas, y no debido a una diferencia de fase inicial entre las distintas ondas secundarias. Entonces, para un ángulo θ, como el que vemos acá, la diferencia máxima de camino va a ser b por el seno de θ. Acuérdense el gráfico que veíamos cuando analizábamos Young, incluso hace muchísimo ya. Bueno, para un ángulo θ, la diferencia de camino máxima que va a haber en particular entre este frente de onda que está saliendo de acá y este que está por acá, va a ser b seno de θ, y va a ser el mismo para la otra rendija. Entonces, ¿se acuerdan cuando analizamos la línea de fuentes coherentes y dijimos, bueno, el campo eléctrico lo vamos a expresar, y también lo hicimos para la rendija única también, y dijimos, bueno, el campo eléctrico que vamos a ver en la pantalla va a ser la integral sobre la
la línea de fuentes dispuesta a lo largo del eje Z. Acuérdense que ya como L, como el largo de la rendija ya es muy grande respecto a lambda, vamos a representar cada rendija como una tira de ancho B de fuentes coherentes dispuestas de manera continua. Entonces, para calcular el campo allá lejos en el punto P, con la aproximación de Fraunhofer, nosotros integramos a lo largo de esa tira. Si no se acuerdan, vuelvan a la expresión que vimos cuando calculamos el campo debido a una tira de fuentes coherentes. Entonces, básicamente estamos haciendo lo mismo acá, pero vamos a hacer esa integral teniendo en cuenta que hay ahora una segunda tira separada de la primera tira de una distancia A. La separación, acuérdense, se miden entre la mitad de una tira y la mitad de la segunda. Entonces la primera tira de fuentes va a ser la que corresponde a la rendija 1, y la segunda tira va a ser la que corresponde a la rendija 2. Entonces, la primera integral va a ser entre b sobre 2 y desde menos b sobre 2 a b sobre 2, y la segunda tira va a ir desde a menos b sobre 2 a a más b sobre 2. Entonces, no es tanto lo numérico lo que me interesa destacar acá, sino que quiero que lo que quede en claro es que el campo allá lejos en el punto P va a ser una suma de las contribuciones de todas las fuentes de la rendija 1 y de todas las fuentes en la rendija 2. Estas dos C, estas dos constantes, tienen que ver con la amplitud de las ondas secundarias que llegan al punto P, y acá yo hago la aproximación que hice antes para Fraunhofer, es decir, la diferencia de camino entre las distintas ondas secundarias es muy chiquita respecto a la distancia medida desde el centro de cada una de las rendijas, y es también la distancia desde el centro de cada una de las rendijas es muy parecida al punto P, es muy parecida que la distancia desde el punto medio entre las dos rendijas hasta el punto P. Entonces, por eso, lo que estoy diciendo, sin dar muchas vueltas, es que la amplitud de todas estas ondas, al llegar al punto P, es la misma. Que todas las ondas llegan con la misma amplitud al punto P muy lejano. Que no hay diferencia de dónde salgan. Y bueno, y lo que hay que integrar es esta función f de z, que si volvemos para atrás tiene esta expresión. F de z es función de z porque es función del punto a lo largo de la línea de fuentes, es el seno de omega t menos k, que k multiplicaba a r, pero acá yo hago el reemplazo con la aproximación de Fraunhofer, y reemplazo r chica por r grande menos z por el seno de tita. Y bueno, hay que integrar esto que está acá, y al integrarlo da esta expresión. Da que el campo eléctrico es B, el ancho de la rendija, por la constante C que ya vimos, el seno de beta sobre beta, y eso multiplica a dos términos. Un término, un término que es seno de omega t menos KR, perdón, K es acá, R grande es acá la distancia entre la rendija 1, la mitad de la rendija 1 y el punto P, y acá tenemos seno de omega t menos KR más 2 alfa. Así da la integral, no se preocupen los pasos intermedios. ¿Y cuánto vale alfa? Bueno, alfa se define muy parecido a beta.
Es muy parecido a beta, pero en vez de tener b, que es el ancho de la ranura, tiene la distancia a, que es la distancia entre las dos ranuras. ¿Cuánto vale alfa? Vale k, donde k es 2pi sobre lambda, a sobre 2 por el seno de tita. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el campo ya integrado en el punto P, producto de la suma de todas las ondas secundarias de cada una de las dos rendijas, es un factor común por un término que depende de la rendija 1 y otro término que depende de la rendija 2, con una diferencia de fase de la rendija 2 respecto a la rendija 1 que es de 2 veces alfa. ¿Mm? ¿Y cuánto es 2 veces alfa? Es k por a por el seno de tita. Esta es la diferencia de fase entre todo el manojo de ondas que sale de la rendija 2 respecto a la rendija 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que además de la señal, como vamos a ver acá, que además de la señal típica de la difracción de una rendija, vamos a tener además un efecto de interferencia producto de la interacción entre las ondas secundarias de cada una de las rendijas. O sea, entre rendijas por la difracción de una rendija. Entonces, se puede simplificar un poquito, esta expresión de acá, y queda simplemente esta expresión de acá. Queda que el campo eléctrico, allá lejos, sobre la pantalla, es algo que me va a dar un patrón de difracción típico de una rendija por el seno de omega t menos kr más alfa por el coseno de alfa, separado de este factor que está acá. Ahora, ¿se acuerdan que siempre tenemos que obtener la irradiancia, que es elevar al cuadrado el campo y promediarlo en el tiempo? Al elevar al cuadrado, todo esto queda al cuadrado, esto queda al cuadrado, esto queda al cuadrado, esto queda al cuadrado, y al promediar en el tiempo, todo esto sale afuera y solamente me tengo que preocupar de la variación del promedio en el tiempo de esta expresión al cuadrado. Y en el tiempo, el promedio del seno cuadrado de omega t menos kr más alfa, como sabemos, es un medio. Entonces, la expresión para la irradiancia va a ser súper simple. Va a ser un medio por coseno cuadrado de alfa por el seno cuadrado de beta sobre beta cuadrado, b cuadrado c cuadrado, y acá un 4, y acá va a haber un 2. Eso que va a terminar dando, va a terminar dando una amplitud que va a ser 4 veces la irradiancia en tita igual a 0 de una rendija, por el seno cuadrado de beta sobre beta cuadrado, coseno cuadrado de alfa. Entonces, ¿en qué difiere la expresión para dos rendijas respecto a una? En dos cosas. Primero, la intensidad, que es 4 veces más grande. No es 2 veces más grande, es 4 veces más grande. ¿Por qué es 4? Porque está la irradiancia, que es al cuadrado. ¿Está? Entonces, 4 veces más, más intenso. Esto es lo mismo que para una rendija, seno cuadrado de beta sobre beta. La otra diferencia, además de la amplitud, es el coseno cuadrado de alfa que aparece acá. Donde alfa ya lo definimos. K por A sobre 2 por el seno de tita. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a tener la expresión para expresión para una sola rendija de la difracción modulada por el coseno cuadrado de alfa. ¿Mm? Ya vamos a ver qué pinta tiene esta expresión. Pero es muy simple, es decir, es lo mismo que vimos para una rendija multiplicado por 4 coseno cuadrado de alfa. Punto.
Esto depende del ancho de la rendija y esto depende de la cantidad de rendija y de la distancia entre las rendijas. Bueno, vamos a empezar a conocer a esta función tan enigmática, pero ya algo sabemos. Primero y principal, ¿cuánto vale esto para θ igual a 0? Entonces, para θ igual a 0, nos tomamos límites, para θ igual a 0, entonces acá me queda el seno, cuando para θ muy cerca de 0, beta es muy cerca de 0, entonces el seno de beta es parecido a beta, entonces esto se hace 1, esto se hace 1, entonces para θ igual a 0, y en 0 es 4i0. Ahí tenemos un máximo. Entonces, tenemos un máximo, θ igual a 0, con lo cual alfa igual a beta igual a 0. ¿Por qué? Porque tanto alfa como beta dependen del seno de θ. ¿Está bien? Bien. Seguimos. Los mínimos de difracción se siguen manteniendo. ¿Por qué? Porque cuando esto se hace 0, mata todo el resto. No me importa cuánto vale alfa, cuando beta vale npi, seno de npi vale 0, sobre npi al cuadrado, que es distinto de 0, me da esto 0, me mata todo. Entonces, donde hay mínimo de difracción, ese mínimo de difracción se va a llevar puesto a toda la irradiancia, los mínimos de difracción se mantienen. Entonces, ¿cuándo había mínimo de difracción? Cuando beta valía más menos pi, más menos 2pi, más menos npi, con n, acuérdense, natural, no incluye el 0, porque en beta igual a 0 hay un máximo, ojo ahí. Y en vez de usar beta, traduzco en términos de seno de θ, que sí depende de lambda, acuérdense, el seno de θ sí depende de lambda, el beta no depende de lambda. ¿Se acuerdan cuando yo graficaba el patrón de difracción? En función de beta eso servía para cualquier lambda, pero en realidad cuando yo grafico el patrón de difracción en términos de seno de θ, que es lo que tengo que medir yo en el laboratorio, sí se ensancha y se comprime respecto a qué lambda yo uso para mi experimento. Lambda más chico, color más azulado, se achica el patrón de difracción, se comprime, se contrae. Lambda más grande, se achancha un poquito más, se expande un poquito más. Rojo, dentro del extremo rojo de luz visible. Bien, entonces mínimo de difracción, lo voy a poner ahora, min dif, porque ahora voy a separar los mínimos que vengan de beta de los mínimos que vengan de alfa, que ya lo vamos a ver. ¿Dónde ocurrían? Bueno, ya nos acordamos, para seno de titas que valen n lambda sobre b. 1 lambda sobre b, 2 lambda sobre b, 3 lambda sobre b, 4 lambda sobre b, etc. Acuérdense de vuelta, chicos y chicas. Seno de tita, seno de tita acá, esto me da un número adimensional. Entonces, para sacar el tita tengo que hacer el arcoseno el arcoseno de lambda sobre b, y ahí saco el tita, ¿no? Perfecto. Bueno, pero también hay otros mínimos, que son los mínimos de esta función. O sea, hay mínimos donde i de tita se hace 0, cuando esto se hace 0, pero ahora también tengo que considerar cuando i se hace 0 porque el coseno cuadrado de alfa también se hace 0. ¿Y cuándo se hace 0 el coseno cuadrado de alfa? Bueno, cuando alfa vale pi sobre 2, claro, coseno de pi sobre 2 igual a 0. Cuando alfa vale 3pi sobre 2, es decir, pi sobre 2 más pi, 270 grados, también se hace 0. Y es cualquier valor de alfa que sea pi sobre 2 más o menos una cantidad entera una cantidad natural de un múltiplo de pi. Entonces ahí esto se va a hacer 0 y me va a llevar arrastrado todo para hacer que i también sea 0. Entonces, ¿cuáles son los valores
de los mínimos que yo le voy a llamar de interferencia, pero es una forma de decir, ¿no es cierto? Porque ustedes ya se dan cuenta a esta altura que hablar de difracción e interferencia no son dos fenómenos separados, sino que la difracción es, en otros términos, la interferencia de las ondas secundarias que sobreviven, que pasan a través que retransmiten hacia el otro semiespacio tras haber pasado el obstáculo, o sea que es más o menos lo mismo. No son dos términos excluyentes, ¿cómo es? Uno que excluye al otro, son más o menos lo mismo. Pero el agregado de la otra rendija lo que hace es crear un fenómeno de interferencia entre rendijas, ¿sí? Entonces, a los mínimos de este factor le voy a llamar mínimo de interferencia, ¿tá? Pero es un decir nomás. Puede ser un mínimo interrendija, si quieren. Bien, está mirando la hora. Bueno, ¿cuándo ocurre? Bueno, cuando alfa vale más o menos pi sobre 2, más o menos 3 pi sobre 2, más o menos 5 pi sobre 2, múltiplos impares de pi sobre 2. Entonces, ¿qué falta? Falta despejar tita para ver geométricamente dónde están esos mínimos. Y bueno, entonces los senos de los tita mínimos de interferencia, minint, por eso le pongo minint, para diferenciarlo de los mínimos del factor que lleva beta, este es los mínimos del factor que lleva alfa, ocurren a, no se desesperen, 2n más 1 lambda sobre 2a, que es simplemente el resultado de poner los valores que habíamos visto antes para alfa, dividirlos por ka y multiplicarlos por 2. Queda esto, simplifico el 2pi con el 2pi del k, paso el lambda para arriba y me queda esto. Entonces, ¿dónde están los mínimos del coseno cuadrado de alfa? ¿Dónde quedan los mínimos? ¿En qué senos de tita? En senos de tita que valen lambda sobre 2 alfa, 3 lambda sobre 2 alfa, más menos, ¿no? Más menos lambda sobre 2 alfa, más menos 3 lambda sobre 2 alfa, más menos 5 lambda sobre 2 alfa, más menos 7 lambda sobre 2 alfa, más menos 9 lambda sobre 2 alfa. En este caso, acuérdense, por cómo elegí yo esto, contarlo, el n arranca de 0. Entonces, n igual a 0 me queda lambda sobre 2 alfa. Después sigue 3, 5, 7, 9, etc. Esto ya se dio en cuenta un generador de números impares, digamos. Bien, pero además, esta expresión de acá tiene máximos. El coseno cuadrado de alfa tiene máximos. ¿Y dónde están esos máximos? Y los máximos van a ser cuando coseno cuadrado de alfa valga 1, ¿no? ¿Y eso cuándo pasa? Bueno, cuando el coseno vale o 1 o menos 1. Cuando alfa vale 0, 2pi, 4pi, etc. O pi, 3pi, 5pi, etc. Eso en general cuando alfa vale más o menos npi, con n natural ahora, no larga de 0, larga de 1. ¿Por qué? Porque en alfa igual a 0 tenemos un máximo que podríamos incluir el máximo n igual a 0, pero ya lo separamos, al máximo central, el grandote, lo separamos de estos máximos que ocurren a ambos lados del eje X. ¿A qué corresponden esas posiciones? Van a corresponder a posiciones de más o menos n lambda sobre a. Y ustedes van a decir, bueno, pará, César, pero acá esto no es parecido al mínimo de difracción. No, el mínimo de difracción es a n lambda sobre b.
Entonces, normalmente A y B son distintos, entonces el máximo de interferencia no va a coincidir con el mínimo de difracción. Antes quería decir una cosa. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos Young, interferencia de Young, esto no tiene que ser muy distinto a la interferencia de Young porque son dos rendijas? Entonces, ya vamos, creo que está en el práctico eso, pero no lo preparé hoy, pero lo puedo preparar para que ustedes los tengan, pero esto tiende a Young, y para que tengan una idea que esto va a tender a Young, fíjense que alfa es igual a delta sobre 2 en la expresión de diferencia, en la diferencia de fase. En el término de la irradiancia para Young aparecía un coseno cuadrado de delta sobre 2. Bueno, fíjense en las cuentas y vean, y se van a dar cuenta que alfa es igual a delta sobre 2. Así que completamente compatible con Young. Bien. Bien. Entonces, bueno, se los digo, pero ¿qué es lo que hacemos qué es lo que hicimos en Young? Asumimos que que en Young no había difracción en cada rendija. En Young dijimos, bueno, hay dos rendijas, y la diferencia de camino óptico que nos importaba era la diferencia de camino óptico entre dos rayos provenientes, uno de cada rendija. Como si todos los rayos en la rendija 1 estuvieran en fase y no hubiera diferencia de camino óptico entre ellos, y todos los de la rendija 2 tienen la misma fase, con lo cual no hay diferencia de camino óptico entre ellas, que es lo que genera el patrón de difracción. La difracción surge de la diferencia de camino óptico entre las fuentes secundarias dentro de cada rendija. Si yo asumo que todas las fuentes secundarias en cada rendija están en fase, sin importar a donde yo esté mirando, el término, eso sería decir que beta vale 0, en cuyo caso, eh, solamente va a sobrevivir este término de acá, que es el que ustedes veían en Young. Entonces, el caso de Young está contemplado en este caso. Bueno, les dije, fíjense qué parecido que son los máximos de interferencia, los máximos en el factor coseno cuadrado de alfa, con los mínimos de difracción. Vieron que son más o menos parecidos. Es el lambda, en el caso de los mínimos de difracción, es lambda sobre b, o múltiplo de lambda sobre b. En el caso de interferencia, es lambda sobre a. Entonces, puede darse el caso de que a sea un múltiplo de b. O sea que, qué sé yo, que claro, que la separación entre dos rendijas sea un número natural multiplicado por el ancho de la rendija. Eso suele ocurrir. En ese caso, ustedes pueden ver, pero eso lo pueden corroborar después si quieren en el práctico. Eso quiere decir que va a haber 2 por m líneas brillantes dentro del pico central de difracción. Es decir, entre los dos mínimos de difracción van a tener dos veces m líneas brillantes. Eso es contando las fracciones de líneas brillantes. Eso es fácil de demostrar, lo pueden ver aparte. Ahora, supónganse que, vamos a poner un caso más general, supónganse que A sobre B es un número racional. Es decir, que un número n, un número natural, n por A, es igual a otro número natural, m por B. Supónganse que ocurre esto.
Bueno, entonces veamos qué pasa con el máximo emésimo de interferencia. El máximo emésimo de interferencia lo escribo m por lambda sobre a. Pero pará. Pero m sobre a, paso el a dividiendo, el n multiplicando y el b dividiendo, m sobre a es igual a n sobre b. Pero n sobre b por lambda, que me da n sobre b por lambda, que me da la posición del mínimo de difracción de orden n, me coincide con el lugar en donde da el máximo de interferencia de orden m. Entonces, en el mismo punto que yo estoy mirando sobre la pantalla, me cae un máximo de interferencia y me cae un mínimo de difracción. Esto puede ocurrir porque puede ser que haya esta relación de tamaño, puede ser. ¿Y qué voy a observar en ese punto? En ese punto en donde coincide un máximo de difracción con un mínimo de difracción con un máximo de interferencia. ¿Qué se imaginan ustedes que vamos a ver? ¿Vamos a ver un máximo o vamos a ver un mínimo? A ver. Es un punto sobre la pantalla en donde, producto de una relación especial que puede haber entre A y B, en el mismo punto, para el mismo θ, tengo un máximo de interferencia, porque para ese valor justo el alfa es tal que me da un máximo el coseno cuadrado de alfa, y justo en ese punto la difracción hace que haya un mínimo de difracción. ¿Quién va a ganar ahí? ¿Alguna idea? Ignacio dice el mínimo. La difracción dice Juan. A ver si estamos en lo cierto. Vamos acá. Fíjense esta expresión de acá. Justo para un θ determinado y por cómo está construida las rendijas, como están separadas, justo para el mismo valor de θ, esto vale máximo, esto vale 1 y esto vale 0. Entonces, ¿cuánto va a valer ahí? Si esto vale 0 y esto vale 1. Todo esto va a valer 0. ¿Ah? Entonces, justo donde toca un máximo de interferencia, justo el término de difracción se lo va a llevar puesto porque justo vale 0 ese término de difracción. O sea, Ignacio y Juan contestaron correctamente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre cuando hay esa conmensurabilidad, esa relación de tamaños entre A y B? Que no siempre ocurre, pero puede ocurrir que justo haya números naturales tal que n por a es igual a m por b. ¿Qué pasa? Bueno, en ese caso va a haber un orden perdido, que se llama. Es decir, vamos a tener los máximos de difracción, los máximos de interferencia, y cuando le tocaba hacer el máximo de interferencia, viene la envolvente de la curva de difracción, ¡pah!, y lo mató. Entonces, donde tiene que haber un máximo de interferencia, justo hay un mínimo de difracción. Entonces, yo les dije que esta expresión de acá es el, es el patrón de interferencia que ya vimos en Young, que es sube y baja, sube y baja, sube y baja, todo con la misma amplitud, modulado por el término de difracción, modulado por un factor de difracción. Entonces, justo cuando tiene el mínimo de difracción, ahí, por más que haya con máximo, me lo va a matar. Y eso es lo que pasa. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que le llaman half fringe, o mitad de línea. En vez de ver una línea completa con un máximo y caídas de intensidad,
voy a ver que la intensidad quiere aumentar, pero me lo mata la difracción. Luego, cuando baja un poco el efecto de la difracción, vuelve a verse esta otra partecita del máximo, pero no veo el máximo. Entonces es un orden que se perdió. Missing es perdido. Es un orden perdido. Bien, ¿quedó claro? ¿A alguien le quedó sin entender esto? Esto ocurre en algunos casos en particular cuando se da esa relación entre los tamaños de las rendijas y su separación. Bueno, espero que se haya comprendido. Bueno, y ya nos queda poquito tiempo, pero quiero terminar contándoles qué es lo que pasa cuando ahora no tenemos ni una ni dos rendijas, sino que tenemos n rendijas. Bueno, veamos qué ocurre. El planteo es similar al planteo que vimos para dos rendijas. Ahora bien, hay que hacer algunas aclaraciones. Primero, ponemos nuestro sistema de coordenadas en una de las rendijas. Entonces vamos a tener rendijas idénticas de ancho B, separadas por una distancia A que va desde la mitad de una rendija hasta la mitad de la rendija contigua. A lo largo del plano YZ. Entonces, de la misma manera que hicimos antes, el campo en un punto muy lejano de la pantalla se expresaría, de la misma manera que lo hicimos para dos rendijas, como la suma de contribuciones de las líneas de fuentes continuas de ancho B, de la primera rendija, de la segunda rendija, de la tercera rendija, de la cuarta rendija, de la quinta rendija, hasta la rendija n. Entonces eso quiere decir, integro f de z para la primera rendija, integro f de z para la segunda rendija corrida en alfa, corrida en a, respecto a la primera, integro para la tercera corrida en 2a, integro para la última corrida en n1a. ¿Está? Entonces, a priori, no es tan difícil la expresión. Los C son los mismos porque toda la amplitud de todas estas onditas secundarias que interfieren allá lejos, llegan al punto P, todas más o menos con la misma amplitud. La onda plana es la que incide, que viene desde la fuente, que el plano de esa onda plana es paralelo al plano YZ, se cumplen todas las condiciones de Fraunhofer, y también la distancia que hay entre la primera rendija y la última todavía es lo suficientemente chiquita como para que eh, se siga cumpliendo la condición de Fraunhofer. ¿Y qué quiere decir? Que todos los titas son iguales, es decir, que el tita J que va desde la horizontal hasta el punto P, visto desde la rendija J, no es muy diferente del tita medido desde el eje X hasta el punto P desde la rendija 1. No varía mucho. Entonces hago la aproximación de Fraunhofer en el término f de z, solamente dejando la fase en función de z, que es la posición de la fuente a lo largo del eje z. Entonces, yo voy a integrar f de z en los extremos que me van a ir dando la contribución de cada una de estas rendijas. La integral va a ser de esta función, y esta función va a depender de z solamente a nivel de este término que está acá, de k de más kz seno de tita. Donde r es la distancia al punto P desde
la rendija número 1, la primera de las rendijas que yo considere. Es una aproximación. No puedo poner K por R a lo bruto, porque ahí yo no tendría contribución de la diferencia en las posiciones de las rendijas. Entonces, no lograría el efecto de interferencia entre rendijas que me interesa observar. Ahora bien, sí puedo suponer que las amplitudes son iguales, diciendo que la distancia, que la amplitud es tal que todas viajaron más o menos la misma distancia, pero esa aproximación tan gruesa, ¿se acuerdan? No la puedo aplicar en la fase de la onda, porque es justamente lo que genera la interferencia. Y si anulo, y si hago una aproximación muy burda, no voy a poder reproducir ese efecto. Bien, bueno, entonces, suponiendo que todo eso se cumple, voy a tener que el E total va a ser un E1, E2, E3, etcétera, E a n-1. Perdón, sería EN. E1, E2, etcétera, EN-1. EN, perdón. Esto me quedó igual. Bueno. Entonces, la contribución de la jésima rendija a la integral va a quedar de esta manera. Es decir, va a ser seno de beta sobre beta por el seno de omega t menos kr por 2 alfa j. Entonces, j está multiplicando a 2 alfa. Es un factor, no es un subíndice. Entonces, el de la rendija 2 va a ser con j igual a 1. Entonces va a ser la 2 respecto a la 1 va a tener una diferencia de 2 alfa. La, la, la contribución de la rendija, de la primera rendija va a tener j igual a 0. Entonces va a ser omega t menos kr. Y la última rendija va a tener j igual a n menos 1. Entonces va a multiplicar el 2a por n menos 1. Entonces, en el punto P para el punto P sumo las contribuciones de todas las rendijas, es decir, sumar para J desde 0, que es la rendija 1, hasta n-1, que es la rendija n, y me queda esto. Me queda la sumatoria de B por C, B es el ancho de la rendija, de cada una de las rendijas, por C, que es la amplitud del campo eléctrico allá en P, que supuse igual para todas las ondas secundarias, seno de beta sobre beta, seno de omega t menos k por r, r es la distancia medida desde la primera rendija hasta el punto P, más 2 por a, que se va multiplicando por j a medida que voy sumando los términos. El primer término no lleva 2 alfa, no, 2 por a no, es 2 por alfa, perdón. El primer término no lleva 2 por alfa porque es el que corresponde a la rendija 1. El segundo término, que es el de la segunda rendija, lleva 2 alfa porque es la diferencia de camino entre la rendija 1 y la rendija 2. El tercero lleva 4 alfa y así sucesivamente. Y ahora, ¿cuánto vale la suma de todo eso? Porque yo quiero tener toda una expresión más fácil para esa suma. Bueno, hago lo mismo que hice antes para la tira de fuentes. Luego parecido, me voy al plano complejo, me hago una escapada a los complejos y lo resuelvo ahí, que es todo, la suma de fase es mucho más fácil en el plano complejo. Entonces, el E que acabamos de escribir, este E que acabamos de escribir, se puede reescribir como esto, como B por C, que sale como factor común, seno de beta sobre beta, E a la I omega t menos KR, o sea,
la parte imaginaria de esto, la parte imaginaria de B por C por seno de beta sobre beta, e a la I omega T menos KR, y separo, de esta parte separo la fase. Eso es lo bueno de los complejos, a esto lo puedo separar. Entonces fíjense cómo quedó la suma, la sumatoria que estaba acá, solamente atacando a esta partecita, en vez de agregar todo esto que es un lío en reales. En complejo es mucho más fácil. Y la multiplicación de 2 alfa j es como si tuviera e a la i 2 alfa a la vez elevado a la j. Por eso está la j como exponente de e a la i 2 alfa. Y me queda esta serie geométrica que está acá. Esta serie que es finita y que ya habíamos visto cuánto valía el resultado de esa suma en las clases anteriores. Simplemente no se hagan problema ahora, vayan a esa expresión en las clases anteriores y la van a encontrar, y si no me avisan. Entonces, sabiendo ya cuánto valen, reacomodando un poco los términos, llego a esto. Entonces, voy a tener el E total en el punto P, ya habiendo vuelto al plano de lo real, a los reales, es B por C, B el ancho de la rendija, C la amplitud, seno de beta sobre beta, donde beta, ¿se acuerdan? Es K por B sobre 2 por el seno de tita. Ahora tengo seno de n, el número de rendijas, por alfa. Alfa es lo mismo que antes, que en las dos rendijas. Alfa es K por A sobre 2 seno de tita, sobre el seno de tita, sobre el seno de alfa, multiplicado por seno de omega t menos kr más n menos 1 por alfa. Pero no me tengo que hacer problema por esto, porque voy a hacer la irradiancia, entonces la irradiancia va a consistir en agarrar este E, elevarlo al cuadrado y promediarlo en el tiempo, y como ustedes ya se imaginan, esto elevado al cuadrado, promediado en un tiempo muy muy largo respecto al periodo a 2pi sobre omega, me va a dar algo re fácil, me va a dar b cuadrado, c cuadrado, seno cuadrado de beta sobre beta cuadrado, seno cuadrado de n alfa sobre seno de alfa cuadrado, por un medio. Adiós, adiós seno complicado. Y me queda entonces, para n rendijas, la expresión de la irradiancia. Entonces, ¿se acuerdan ese término de coseno cuadrado de alfa que teníamos para dos rendijas? Bueno, ahora se volvió algo más generalizado, que es esta expresión de acá. O sea, nuevamente va a haber un término, un factor que depende de la interferencia entre las rendijas, acompañando a un término, a un factor que depende, que me va a dar la difracción de una rendija. Entonces nuevamente va a ser la forma de difracción que ya vimos en el caso de una rendija modulando otra función que va a depender del número de rendijas. Esto va a tener un comportamiento más lento, se va a mover más lento, y esto se va a mover más rápido. Creo que con esto estamos ya en condiciones de ver la forma de la irradiancia para n rendijas, pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Así que vamos a detenernos aquí. Esto ya queda para lo siguiente, queda para la próxima clase. Y, y bueno, díganme ahora si, cuéntenme si hay algo que no se entendió, si hay algo que quieren preguntar. Bueno.
Bueno, me alegro entonces. Traten de repasar las cuentas que les mostré en la clase anterior, donde estaba toda esa suma en complejos de las fases. No se hagan mucho lío por eso. Acuérdense que lo bueno de trabajar en complejos es que las fases se pueden sumar sin ningún problema porque tenemos esa propiedad genial de la suma de los exponentes del exponencial. Así que eso es realmente lo que utilizamos simplemente de la teoría de números complejos. Eh, Después para el cálculo de la irradiancia también, eh, eh, bueno, pudimos hacerlo la otra vez en complejos, pero esta vez lo pudimos hacer en reales, así que les digo para que no se pierdan tanto en los aspectos de cuentas, sino que rescatemos entre todos el concepto más físico, el concepto más importante para entender esto. Bueno, dejamos entonces por acá. Pasamos con Yamila. ¿Estás por ahí, Yamila? Hola, sí, buen día.